queridos hermanos y hermanas. Una alegría nuevamente que juntos podamos compartir el Evangelio de este domingo segundo de Cuaresma, que lo tomamos del evangelista San Marcos, que nos acompaña en el capítulo 9, del versículo 2 al 10. Y así cada uno puede buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, Marcos 9, del 2 al 10. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, el evangelista Marcos nos sigue acompañando en estos días domingo y durante la semana también en este tiempo de Cuaresma. Y tal vez decir 2 cositas previas a hacer algún comentario sobre el texto. El texto anterior al que hemos leído, que es de la transfiguración, encontramos a Jesús que por primera vez les anuncia a los discípulos, a los apóstoles, la pasión, que tiene que ir a Jerusalén, que va a sufrir en Jerusalén, va a ser muerto y que al tercer día va a resucitar. Esto es lo que está como antesala a este texto. Ese anuncio de la pasión del Señor a los discípulos ciertamente no le agrada, no logran entender, porque la visión que ellos tienen sobre el Mesías no cabe el sufrimiento, el dolor ni la muerte, sino por sobre todo la vida y el triunfo. Y el diseño mesiánico de Jesús, que se coloca en la línea de los grandes profetas del Antiguo Testamento y más todavía desde el querer de su Padre, de Dios Padre, lo traza en esta línea siempre de la encarnación, del encuentro con todo y de la donación de la propia vida. Y lo segundo es que cuando el evangelista Marcos escribe el Evangelio, las comunidades a las cuales de una u otra manera él se dirige y a todo, sufre persecución, conflictos, abandonos de la fe, reafirmaciones de la fe, comunidades que hacen camino de fidelidad en medio de las dificultades. Bueno, esta es una realidad también que está de fondo para poder entrar en el texto. Entonces tenemos este texto de la transfiguración. Jesús invita a Pedro, Santiago y Juan para vivir una experiencia única que dice relación con que puedan ellos hacer la experiencia de que aquel que le ha anunciado de que va a ir a Jerusalén y que va a morir, la muerte no tiene la última palabra, la pasión no tiene la última palabra, sino que la vida y la vida resucitada. Y por lo tanto aquí podemos encontrar una correspondencia entre transfiguración y resurrección. La transfiguración
podemos ubicarla así como un pequeño anticipo de la divinidad de Jesús, de que Jesús es realmente Dios y que va a resucitar. Entonces, este anticipo de la resurrección del Señor, de esta dimensión que solamente se descubre haciendo una opción de fe, está presente de una u otra manera en el texto que hoy día se nos regala. Otro elemento que podemos resaltar así del texto de la transfiguración es que aparece Elías y también Moisés, y que son figuras importantísimas en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo llega un momento en que el texto dice también que luego Jesús está solo con los discípulos. Ya desaparece Moisés y desaparece Elías. Y está esta palabra de parte de Dios: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Entonces, ahora el profeta, aquel que hay que escuchar, es a Jesús. Ya no a Moisés ni a Elías, por muy importante que ellos sean en la historia de la salvación y como referencia importante desde el profetismo, pero ahora es Jesús el que ocupa el centro y por lo tanto el discípulo está invitado a escuchar al Señor y dejarse formar y configurar por el Señor Jesús. Este otro elemento también presente y que es un desafío para nuestras comunidades. ¿Cuánto hoy escuchamos realmente a Jesús? A veces escuchamos a tantos que aparecen en la vida, pero menos al Señor. Y por lo tanto es una invitación a escuchar al Señor. Él, el que nos regala esta vida nueva, desbordada, eterna, no solamente en una experiencia personal o familiar, sino sobre todo para que los pueblos realmente conquisten vida buena y desbordada desde Jesús. Este otro elemento también importante. Otro elemento que puedo subrayar del texto bíblico que hemos escuchado, de la transfiguración, se dice, ¿no es cierto?, y de parte de Pedro, ¿no? En un momentito no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Cuando Pedro dice: oiga, hagamos 3 carpas aquí, una para Moisés, otra para Elías, otra para Jesús, etcétera, y aquí lo pasamos bien. No, en el fondo, no bajemos de la montaña. Aquí en la montaña estamos bien. Bajar de la montaña reviste ciertos peligros, porque para Jesús bajar de la montaña es seguir camino a Jerusalén para que se haga realidad aquello que ya se ha anunciado. Los discípulos se resisten a bajar de la montaña, quieren permanecer en la comodidad de la montaña, la protección que da la misma montaña, no logran entender del todo y la no comprensión está dada por el temor y el miedo. El miedo, el temor no les capacita, no les ayuda para entender muchas cosas. Por lo tanto, también es una invitación de parte del texto, hermano. A veces somos como Pedro, como Santiago, como Juan, marcados un poco por el temor, por el miedo. Nos quedamos cómodos en la comunidad cristiana, en la sala donde nos reunimos, la capilla que celebra, en todos los rincones y en todos los lugares que revisten cierta comodidad, protección y cuidado y ausencia de riesgo. Y sin embargo, hay que bajar de la montaña, hay que salir de la comodidad, hay que abandonar la comodidad. En medio de a veces de los miedos, hay miedos que paralizan y está el miedo que es una realidad natural de la persona. Por lo tanto, a pesar del miedo como condición natural ante lo desconocido, las comunidades, la iglesia, nuestras comunidades, nuestra diócesis está invitada a salir, a abandonar, a bajar de la montaña para caminar con Jesús, para seguir escuchando al Maestro, para seguir buscando al Señor Jesús. Y en esa bajada de la montaña, ahí seguramente nos encontraremos con tantas víctimas, con tanta gente que sufre y que experimenta en su vida la pasión del Señor. Y poder entonces hacer la experiencia de pasar de yo diría desde la desfiguración, porque el pecado nos desfigura, las situaciones de no vida nos desfiguran, las ausencias de la dignidad humana nos desfiguran. Cuando nos apartamos, nos encerramos y nos enfrascamos en nuestros odios, nos desfiguran. La fealdad nos desfigura. Entonces pasar de esto de estar a veces desfigurado
Hemos perdido la figura y el modelo original creacional a pasar de ser desfigurado a ser transfigurado. Transfigurados por el Señor Jesús, por este Dios que se nos manifiesta en su divinidad y que no tiene otro objetivo que alentar la esperanza y la vida y una mirada amplia de los apóstoles y también para nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude. Hay que bajar de la montaña, hermanos, para caminar con Jesús y seguir con Él hacia Jerusalén, escuchándole, dejándonos acompañar, dejándonos evangelizar, dejándonos sorprender por lo que el Maestro va haciendo en su camino. Y como iglesia estamos invitados justamente a hacer el mismo camino de Jesús. No tenemos otro. Esta iglesia nuestra, sinodal, fraterna, profética, sencilla, pobre, esperanzadora, misionera, no tiene otro camino sino el camino de Jesús, siendo transfigurada por el Señor, por el Maestro. Entonces, que el Señor nos acompañe y nos ayude a todos. Saludo al término de esta reflexión a todos los pueblos del interior que han sufrido lluvia estos días pasados, que han sido visitados por la lluvia, que sus calles han sido dañadas por la lluvia, entre ellos Camiña y otros pueblos, para que en el Señor también las comunidades tengan la fortaleza, las organizaciones sociales de los lugares también, para ponerse de pie y seguir adelante. Un saludo a todos los que han sufrido por la lluvia y que esta palabra de Dios nos consuele y nos conforte cada día. Que el Señor nos bendiga y nos cuide, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.